Bueno, tengo que reconocer que he descubierto este aparatito aquí en Chile, así que, porque yo puedo cambiar los carteles. Ayer tuvimos un buen tiempo, a la mañana especialmente, hablando sobre uno de los temas que entendemos que es el tema. Hay muchos principios que sustentamos en la vida cristiana, pero todos estos principios derivan de este principio, que es el propósito eterno de Dios para nuestras vidas, para la Iglesia, lo que estuvo en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Algunas veces hablábamos del propósito eterno de Dios como la columna vertebral, que sostiene todo el cuerpo, y de ahí después se derivan todos los demás temas. Y Dios nos mostró la importancia de eso, porque el propósito eterno de Dios es la meta. Y no podemos vivir sin meta, y no podemos saber a dónde vamos, ni para qué estamos. El propósito eterno de Dios, saber que Dios quiere formarnos a su imagen, nos ayuda para que nuestra vida tenga sentido. Aún las cosas mínimas que hacemos en la vida cristiana comienzan a tener sentido o comienzan a no tener sentido en función del propósito eterno de Dios, en función de que tengamos clara la visión y la meta que tenemos que alcanzar. Y ayer hablamos algunas cosas acerca de este propósito eterno, y quizás hoy varias de esas cosas las vamos a repetir. Una de las cosas que quisiera repetir, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 habla que este secreto, este propósito, estaba oculto en el pasado a los hombres del Antiguo Testamento, a los hombres de Dios, y que ahora fue revelado a la Iglesia. Nosotros somos herederos de esa revelación a través de los apóstoles y de los profetas. Dios corrió el velo. La palabra revelar, yo les explicaba a los hermanos, es correr el velo. Es como si tuviésemos una cortina, un velo aquí, y detrás sabemos que hay un paisaje hermoso y nos cuentan de ese paisaje y nos imaginamos muchas cosas de lo que puede haber detrás, pero de repente alguien viene y corre la cortina, corre el velo y queda revelado entonces lo que queríamos ver. Y así hizo el Espíritu Santo. Nosotros somos herederos de esta revelación. La Iglesia, lo que otros grandes hombres en la antigüedad saludaron de lejos y aún dieron su vida por este propósito, no lo conocieron, no lo entendieron, y a la Iglesia se le fue revelado este misterio, este secreto del propósito eterno de Dios. Y decimos gloria a Dios, porque somos privilegiados, sin duda alguna, de haber recibido este propósito, pero también somos responsables de practicarlo, que ese es el peor mal que puede suceder, no practicarlo, y somos responsables de comunicarlo a todo el mundo. A veces predicamos el Evangelio a gente que no conoce nada de Cristo con el propósito eterno. Muchas veces he hablado con personas diciendo: ¿vos sabés que Dios te conoció en el vientre de tu madre? Especialmente cuando hablamos con personas muy desalentadas, que están pasando por dificultades muy grandes y que están con muchos problemas, muchos traumas, y se sienten rechazados por la sociedad y todo lo demás. Vos sabés que Dios te vio, y que cuando Dios te vio te eligió y te escogió, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y Pablo dice: a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado
Nos dio un destino de antemano para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Te tengo un evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Te tengo un evangelio. Fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser adoptado hijo de Dios. Y el que está al lado también. Tócalo porque es un hijo de Dios, predestinado. Va a ser hijo de Y cuando yo conocí por primera vez el propósito eterno de Dios, les contaba ya a los hermanos, tuve dos hitos en mi vida que cambiaron por completo mi manera de pensar, mi manera de ser y el rumbo de toda mi vida. Todo lo que decidí después está basado en estas dos cosas. El primero es conocer el Evangelio del Reino, el señorío de Cristo. ¿Qué significaba ser un cristiano? ¿Qué significaba seguir a Cristo? Y unos años después, 2 años después, el propósito eterno de Dios me acomodó toda la Biblia, le dio sentido a todo lo que yo creía, a todo lo que yo conocía, y me revolucionó de tal manera que quedé, como dije ayer, un poco como Pablo, salvando las diferencias, quedé preso de este propósito. A veces tengo miedo porque si yo volviera dentro de 15 días, yo les hablo del propósito eterno, porque no tengo otro tema. Lo hablaré desde otro punto de vista, incluiremos otras cosas como cuáles son los recursos que Dios nos dio para poder vivir este propósito, cuáles son las disciplinas espirituales que nos ayudan a alcanzar este propósito, pero les digo que no puedo hablar de otra cosa, porque no me lo puedo sacar de encima, y no me lo quiero sacar de encima, porque entiendo que la iglesia está para que este propósito se viva, se cumpla, se comunique, y es parte del Evangelio. El Evangelio del Reino y el propósito eterno de Dios es una unidad, es una sola cosa, y hoy yo se los quiero demostrar. Cuando yo conocí por primera vez el propósito eterno de Dios, lo conocí con un ejemplo que me ayudó muchísimo a entenderlo, y que donde yo voy lo cuento, porque quiero que todos también lo entiendan como yo lo pude percibir. Me contaron una historia, creo que fue Jorge Mitián que estaba predicando, de un hombre en el Renacimiento que era un escultor y que estaba pasando por un zanjón que salía de la ciudad. Era un zanjón maloliente, un zanjón lleno de barro, lleno de suciedad, de agua servida. Y ahí pasaban, por arriba de ese puente, pasaban muchos para poder cruzar por ese zanjón. Y cruzando por ahí, este hombre, que era escultor, se quedó parado y miraba en el barro y en el agua sucia y con mal olor un pedazo de roca que sobresalía, y le llamó la atención. Y se bajó del puente y se metió en el barro, bien hundido. Y comenzó a darse cuenta de lo que él sospechaba, que esa roca estaba mucho más hundida, que era mucho más grande de lo que él veía, y también se comenzó a dar cuenta que era un mármol de la mejor calidad que había para poder esculpir. Así que contrató operarios, hizo andamios, y por fin del barro sacó esos pedazos de mármol blanco. No son estos, ¿no? Estas son figuras que yo encuentro por ahí, pero es para que ustedes tengan algo visual. Y sacó ese pedazo de roca, lo sacó del barro, y después que lo sacó lo llevó a su atelier y lo limpió bien, lo lavó, y apareció un mármol de 2 metros por 2 metros, un trozo muy grande, brillante, resplandeciente, porque quedó limpio. Pero todavía tenía metida ahí en los poros algunas cosas que hacía falta limpiar. Así que tomó algunos químicos, algún cepillo, algo, no sé lo que había en ese tiempo, y cepilló hasta que quedó un trozo de mármol resplandeciente. Y ahí estaba en su estudio la mejor calidad de mármol de roca para esculpir, blanca,
resplandeciente. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? Ahí tenemos el pedazo. ¿Para qué lo lavó? ¿Para qué lo sacó del barro? ¿Para qué lo limpió? ¿Qué les parece? ¿Para qué lo limpió? ¿Para qué? Porque va a hacer una escultura. Alguien saca barro de todos lados, mármol de las canteras o del barro, lo limpia y lo tiene ahí por tener. No, tiene un propósito. Y dice la historia que comenzó él con su masa, con su cincel, a hacer una escultura, a trabajar ese pedazo de mármol limpio, resplandeciente, de la mejor calidad. No se sabe bien cuál fue la escultura. Algunos dicen que fue un ángel, otros dicen que fue un caballo. La historia que yo escuché era con un caballo. Iba sacando el caballo de adentro del mármol, como quien dice, y en un momento que estaba por la mitad la escultura, un amigo que la vio, que vio lo que estaba haciendo, se quedó maravillado y dijo: pero qué bárbaro, esto parece un caballo saliendo de la mitad del mármol, ¿cómo lo lográs? Y el amigo escultor, que le estaba haciendo una broma, le dijo: es muy fácil, con el cincel y la masa tenés que sacar todo lo que no sea caballo y tenés que dejar lo que es caballo. Así de fáciles, ¿no? Y ahí entendí, hermanos, el propósito eterno de Dios. Un día Jesús, dejando las glorias del Padre, bajó al barro donde estábamos nosotros. Se metió en la inmundicia, compartió con nosotros y se hizo pecado, porque Jesús fue sin pecado. Jesús no podía morir en la cruz, no podía morir de ninguna manera. Si alguien le hubiese clavado un cuchillo o tirado un tiro, no hubiese muerto nunca, porque la paga del pecado es la muerte. Pero sin pecado no hay muerte. Jesús no podía morir en la cruz. ¿Y cómo murió? ¿Sabes por qué murió? Dice 2 Corintios 5 que por nosotros lo hizo pecado. ¿A quién? Al que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Jesús se metió en el peor de los barros para salvarte a vos y salvarme a mí. Y no es que solamente Dios puso sobre él los pecados nuestros. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos revela esta verdad. Por nosotros lo hizo pecado. La esencia del pecado fue puesta en Cristo. Por eso murió por nuestros pecados. ¿Y para qué? Para limpiarnos y librarnos de nuestros pecados. Y cuando venimos a Cristo y somos salvos, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando nos bautizamos, ¿cuál es el misterio espiritual que sucede? Somos limpios de nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De cuántos? De todos los pecados. Y Dios te hace de una roca inútil metida en el barro, te hace una roca limpia. Y no solamente nos limpia de nuestros pecados, la sangre de Cristo tiene poder para ir más allá. Nos limpia también de nuestras enfermedades interiores, sana nuestra alma, limpia la maldad que genera el pecado, aún la máquina de pecar, nuestro viejo hombre, la crucifica y la elimina. Es la obra de la cruz. Yo podría hablar una hora de eso, no voy a hablar ahora de eso, pero dice 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así que la obra de Cristo es mucho más profunda. Nos limpia del barro, de la maldad, del pecado, y también nos limpia de lo que produce el pecado y nos hace nuevas criaturas. Pero que tiene que te pregunte, ¿y ahora qué? Libre soy, libre soy. Gracias, Señor, me salvaste. Tu sangre me limpia de todo pecado. Hasta la próxima vez, libre soy, libre soy. No, querido. Error, hundido. Déjame que te diga, Dios te salvó, te sacó del barro, te limpió, hizo la obra en tu vida, porque ahora quiere formarte a la imagen de Cristo. Tiene que comenzar con la masa y el cincel, a sacar todo lo que no le sirve, todo lo que es Daniel divano, que entorpece la obra de Dios. Y tiene que dejar todo lo que sea Cristo en nosotros. Fuimos salvos, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:9, nos llamó y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los siglos. La salvación que cantás, que disfrutás, que levantás los brazos, que saltás, que alabás a Dios, que manifestás, que orás, esa salvación que Dios te dio, te la dio porque tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Amén. Y eso me cambió la manera de pensar y de ver la iglesia, de ver lo que tengo que hacer, de ver cómo tengo que vivir. Porque en realidad fui salvo para. La salvación fue un medio que Dios utilizó para levantarnos otra vez y ponernos en línea con su propósito eterno que se echó a perder en el jardín del Edén. Y Dios quiere ahora esculpir la imagen de Cristo en nosotros. Quiere que Cristo aparezca en tu vida y en mi vida. Para eso te limpió. No te limpió para muchas de las cosas que hacemos, para ir y venir a reuniones, para estar en una denominación, en una iglesia, comunidad cristiana, lo que vos quieras. Te limpió porque quiere formar a Cristo en tu vida. Hace como 20 años atrás, escribiendo de esto, me puse a orar y tuve una visión. Ustedes saben que las visiones son así, son 2-3 segundos, después hay que explicarla con más tiempo, pero tuve ese flash. ¿Y cómo fue? Hay una congregación donde se casó mi hijo mayor en la ciudad de Buenos Aires, que se llama la Iglesia Metodista Central. Es un templo protestante de principio del siglo pasado, muy importante, muy lindo. Pueden entrar unas 500 personas, muy bien decorado. Y yo me vi en la visión, tiene escaleras así de los dos lados para subir a la plataforma. Yo me vi en una de las escaleras, la que estaba de este lado, y yo miraba. Y está lleno de bancos, hay muchas columnas, está lleno de bancos bien de iglesia. Y yo veía hasta el fondo la cantidad de bancos que había, pero con un solo detalle. ¿Saben que había en los bancos? Rocas blancas. Todas rocas blancas. No todas iguales, eran de distintos formatos. Y se me fue la visión. Pobre, yo no me quiero agarrar con los metodistas. Dios usó ese lugar, pero hablo de la iglesia en general. Yo entendí así: somos salvos, fuimos alcanzados por la gracia de Dios. La sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados. Pero y ahora estamos cantando Castillo Fuerte, nuestro Dios, sentados ahí en el banco, pero somos rocas sin forma. No se está cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Nuestra mayor preocupación, si ustedes me permiten, nuestro desvelo cuando nos despertamos de noche, es estar seguros que el propósito eterno de Dios se está cumpliendo en nuestra vida, se va a cumplir en nuestra vida, y cómo hacer para que se cumpla en la vida de otros. Ayer escuchamos una forma de trabajo bien bíblica que ustedes van a implementar o están implementando. Todo eso apunta a un solo propósito: que Cristo sea formado
en nosotros, que Dios pueda esculpir la imagen de Jesús en nosotros. Y después de entender este propósito eterno de Dios, la revelación del propósito eterno de Dios nos cambió por completo, nos transformó y nos trastocó. Entender la revelación del propósito de Dios para nuestras vidas y para la iglesia nos llevó a producir profundos cambios. Obviamente, cuando uno entiende qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, en una línea de producción, uno decide que va a fabricar salchichas y las máquinas que tienen son tornos para tornear metal, hay que hacer grandes cambios porque ahora cambié de rubro, es otra cosa lo que tengo que hacer. Y Dios nos habló así como iglesia y nos mostró que había que producir profundos cambios, no solamente en la doctrina, no solamente en el evangelio que predicábamos, sino que también en las estructuras que sustentábamos. Y mucho de lo que estamos enseñando, de lo que es la visión, responde a que hubo que hacer estos cambios. En realidad hubo que encontrarlos nuevamente en las Escrituras y hubo que poner empeño en practicarlo, porque ahora Dios nos había revelado por completo lo que Él quería. Era vino nuevo y había que ponerlo en odres nuevos, si no, no iba a funcionar. Y ahí fue entonces cuando algunas palabras aparecieron entre nosotros, porque el propósito eterno de Dios fue lo que nos ayudó a hacer estos cambios: discípulo, discipulado, coyunturas, concertaciones, grupos familiares, iglesia como cuerpo, iglesia, familia de Dios. Fueron algunas de las principales palabras que Dios nos mostró y hubo que empezar a practicar estas cosas, pero no como una estructura novedosa. ¿Cuál es la novedad de hoy? ¿Cuál es la novedad de este año? ¿Con qué se vienen los pastores esta vez? No es eso. Simplemente es que para alcanzar el propósito eterno de Dios necesitamos estas estructuras. Necesitamos ver funcionar estas cosas. No voy a hablar de esto ahora. Podemos hablar de cada una, por eso digo que es muy extenso el tema del propósito. Simplemente estoy haciendo referencia para que entendamos por qué hablamos de una visión y de unos cambios que tuvimos que realizar. Y también otra de las cosas que entendimos es que la única iglesia que realmente responde... Perdón, algo salió mal acá. ¿Cómo vuelvo atrás? Está bien. Hemos entendido dos cosas: que el Evangelio del Reino es el único que produce discípulos y que la única iglesia que responde al propósito eterno de Dios es una iglesia de discípulos. Y ahí recuperamos esta palabra, la palabra discípulo, porque entendimos que mucho más nos ubicaba en que la iglesia está para que el propósito de Dios se cumpla a través del discipulado, a través de hombres y mujeres que están aprendiendo a ser como Jesús. La Biblia de Jerusalén, que es una muy buena Biblia de consulta católica, Romanos 8:28, nosotros decimos: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La Biblia de Jerusalén dice: a los que antes conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Y me gustó esta expresión, porque Jesús es el original que Dios nos entregó. Yo estoy convencido
que Jesús estuvo 3 años y medio sobre la tierra porque Dios tenía que proveernos de un modelo. Teníamos que saber cómo era que Él quería que fuésemos. Y Jesús es nuestro modelo. Y ahora Dios nos predestinó, según dice esta Biblia, a reproducir la imagen de su Hijo, a reproducir esa imagen. Es decir, cuando hay una reproducción de un cuadro famoso, está el original y están las reproducciones. Nosotros fuimos llamados, por decir así, no hay un solo ejemplo que pueda cabalmente explicar todo. Usamos varios ejemplos para explicar parte de lo que entendemos. Pero fuimos llamados para reproducir en nuestra vida la imagen de su Hijo. Lo que Dios quiere es que sobre la tierra haya muchos Cristos. Mientras estuvo Jesús sobre la tierra, había un solo Cristo. Cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a la gloria, el plan de Dios es que quede sobre la tierra muchos Cristos. Por eso Jesús dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir a estar con ustedes y en ustedes. Y ustedes van a poder mostrar la imagen de Cristo. Esa es la idea de la conveniencia. Antes lo veían a Jesús caminando por la tierra, por todo ese espacio ahí en Tierra Santa, pero ahora en todo el mundo, en cualquier lugar, se puede ver a Cristo. Se puede ver una reproducción de ese original. En realidad no es una buena ilustración, porque no es una reproducción, es Cristo mismo caminando. Cuando vos vas por la calle, es Cristo caminando, porque Él está con vos y el Espíritu Santo está con nosotros. No es una reproducción más o menos, pero para entender un poquito cómo es. Y aquí quiero hacer una pregunta para quizás disipar alguna duda. ¿Qué imagen de Cristo tenemos que reproducir? ¿Cuál es la imagen que Jesús quiere formar en nosotros? ¿Cuál es la imagen que el escultor divino está queriendo que salga de esta roca que somos nosotros, limpiados por su sangre? Muy sencillo. La imagen de Jesús de Nazaret. La imagen de Jesús que anduvo sobre el planeta Tierra. Como Él hizo, como Él caminó, como Él amó, como Él perdonó, como Él habló, lo que dijo en cada circunstancia, lo que hizo, cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Dios nos proveyó en Cristo no solamente el Salvador, el Redentor, el que nos va a rescatar, a limpiar con su sangre, sino que nos proveyó y nos dio en Cristo el modelo para que sepamos cómo tenemos que ser, cómo quiere Él que nosotros seamos. Y cuando Filipenses capítulo 2, que lo conocemos también, nosotros decimos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es que la idea de Pablo es: tenemos que ser como Cristo, tenemos que reaccionar como Cristo, tenemos que humillarnos como Cristo, porque para eso fuimos salvos. Y tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y 1 Juan 2:6 lo dice todavía mejor: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y conocer. Por eso hay una urgencia, hermanos, de conocer más de Jesús a través de las Escrituras. Tenemos que leer los Evangelios una y otra vez. Tenemos que conocer el contenido del Sermón del Monte, porque nos revela a Cristo. Y no solamente tenemos que conocer más de Jesús a través de la palabra. Permítanme que les diga, y primero que conocer más a Jesús a través de la palabra, tenemos que conocer más a Jesús en la intimidad. A través de la palabra conocemos más de Jesús, a través de nuestra comunión con Él, de nuestra vida de oración, de devoción,
conocemos más de Él, tenemos más de Él. Y estas dos cosas tienen que estar en nuestras vidas, porque la salvación responde al propósito eterno de Dios. ¿Por qué la iglesia que responde al propósito eterno de Dios es una iglesia de discípulos? Porque así era la primera iglesia. Ellos no se consideraban miembros de la congregación. Ellos no se consideraban parte de una religión cristiana. Ellos se consideraban discípulos. En Hechos 11:26 hay una referencia que es interesante entenderla. Dice Lucas, el autor de Hechos, y a los discípulos se los llamó por primera vez como cristianos en Antioquía. ¿Saben cómo era el tema? Entre ellos eran discípulos. No se llamaban ni creyentes, ni cristianos, ni convertidos, ni nacidos de nuevo. Eran discípulos. Cuando hablaban de alguien decía, y llegó Pablo y encontró a cierto discípulo llamado Timoteo. Y cuando vinieron los discípulos a tal ciudad pasó tal cosa. Y aparece continuamente este término. ¿Por qué? Porque la iglesia primera vivía con esta conciencia. Somos discípulos porque tenemos que aprender a ser como Jesús y estamos en un proceso continuo de ese aprendizaje. Entonces somos mucho más que miembros del cuerpo y todas las demás figuras. Somos discípulos de Cristo y a los discípulos por primera vez se los llamó cristianos en Antioquía y no se los llamó bien, se los llamó peyorativamente, se los llamó despreciándolos. Ah, mira, estos cristianos. Y la palabra cristiano aparece 3 veces solamente en el Nuevo Testamento. Nosotros continuamente hablamos de que somos cristianos, la iglesia cristiana. Aparece 3 veces. 2 veces en este sentido de burla. Y una sola vez Pedro por primera vez la introduce y dice, si padecéis como cristianos. La palabra creyente aparece 7 veces nada más en todo el Nuevo Testamento. Y no como hacemos nosotros, que nos encontramos con alguien con una Biblia bajo el brazo y decimos, ah, usted es creyente. Lo que estamos diciendo es usted es evangélico, ¿no? No, no aparece así. Por ejemplo, una de las veces dice el creyente Abraham, hablando de Abraham. Jamás se usaba la palabra creyente como nosotros la usamos, como salvados, como redimidos. Lo que aparecía más de 260 veces es la palabra discípulos. ¿Por qué? Porque lo que daba la tónica era el propósito eterno de Dios. La palabra discípulo en el griego, matete, no sé si ustedes tienen esa palabra aquí, nosotros en castellano la tenemos. A veces cuando decimos que alguien está un poco confundido y tiene un matete en la cabeza, pero esta palabra es diferente, es con TH. La palabra discípulo, matete, puede traducirse también como aprendiz. Se consideraban ellos mismos aprendices. ¿Qué estaban aprendiendo? Estaban aprendiendo a ser como Jesús. Jesús mismo les dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, cuando te bautizas, te convertís, aunque está todo el paquete, necesitamos aprender a ser como Jesús. Se aprende a ser manso y humilde como Jesús. Se aprende a amar al enemigo, se aprende a perdonar al que te ofende, se aprende a poner la otra mejilla, se aprende a usar la mirada como Jesús dice que hay que usarla. Aprendemos a ser como Jesús y ellos se consideraban matetes. Por eso entre ellos mismos se hablaban entre ellos y se decían discípulos. Y es la palabra que aparece más en el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Y cuando Jesús le da a la iglesia el sencillísimo plan que nos dejó, ayer hablamos un poquito de eso, en Mateo 28, y que Él fue ejemplo en practicarlo,
Jesús nos dijo, ir y hacer ¿qué cosa? ¿Querés que te diga un ejercicio sano? Decilo de vez en cuando en griego. Es decir, Jesús me mandó a hacer matetes, para que se te haga claro en tu mente lo que es un discípulo. Jesús dice que yo soy un matete. ¿Por qué? Porque soy un aprendiz. Ayer hablábamos del aprendiz de carpintero. Como alguien que quiere ser carpintero es un matete de uno que le está enseñando a hacer el oficio. La pregunta es que cuando Jesús les dijo ir y hacer discípulos a todas las naciones, la pregunta es ¿qué entendieron los apóstoles? Cuando Jesús les dio esta orden, ¿qué entendieron los apóstoles? ¿Y qué era para Jesús un discípulo? Nosotros tenemos que predicar esto una vez y otra vez y explicarlo y enseñarlo. Para ellos no. 3 años y medio caminaron con Jesús. Ninguno de ellos le dijo, Señor, explícanos, ¿cómo que tenemos que hacer discípulos? ¿Cómo que tenemos que ir? ¿Cómo que tenemos que bautizar? ¿Y qué cosas tenemos que enseñar? Danos un resumen. No necesitaron nada de eso. Ellos sabían perfectamente que lo que Jesús estuvo haciendo durante 3 años y medio fueron discípulos, sabían lo que era un discípulo, sabían las condiciones para ser un discípulo, sabían lo que significaba bautizar y sabían lo que había que enseñar. Y nosotros ahora necesitamos aprenderlo, recordarlo, volver a meternos en el espíritu que Jesús le transmitió a sus discípulos. ¿Qué era un discípulo para Jesús? Era uno que asistía a las reuniones trayendo sus ofrendas o sus diezmos. Era uno que escuchaba sus sermones, cantaban las canciones y luego se iba para seguir con su vida. ¿Cuáles eran las condiciones que Jesús predicaba para ser discípulos? Miren, solo Jesús puede contestarnos. Lo voy a hacer muy rápido, pero lo voy a recordar. Jesús nos dijo cuáles son las condiciones para ser discípulos. Jesús lo enseñó a su generación y lo dejó escrito en los evangelios para que no tuviésemos ninguna duda. En primer lugar, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, condición número 1, niéguese a sí mismo. ¿Saben por qué la subrayé en estos carteles? Porque en realidad yo puedo decir, ¿qué era para Jesús un discípulo? Alguien que se niega a sí mismo. Punto. No hace falta decir más nada. Todo lo que viene de ahí para abajo es una aclaración de niéguese a sí mismo. Las demás cosas que nosotros agregamos en realidad está explicando esa expresión, niéguese a sí mismo. Pero hay una condición indispensable para Jesús si queremos ser discípulos, que es lo mismo que ser salvo, que es lo mismo que ser nacido de nuevo, que es lo mismo que estar en el reino de Dios, que es lo mismo que ser cristiano, que es lo mismo que ser creyente. No hay diferencia para Dios. Ser discípulo es todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, quizás erradamente o que fuimos acumulando. Y para ser discípulo, para ser salvo, las condiciones son estas. Primero, principal, niéguese a sí mismo. ¿No estás dispuesto a negarte a vos mismo porque tenés tu forma de pensar? ¿Tenés tu criterio? ¿Tenés tus convicciones? Buenas tardes para Jesús, ¿no? Mucho gusto. Ahí tenés la puerta. Que Dios te bendiga. No puedes ser discípulo. Estás perdiendo el tiempo. Si estás aquí y seguís en tus propias convicciones y seguís queriendo hacer valer tus derechos y seguís imponiendo tus opiniones, yo te quiero decir que no solo no sos discípulo, no sos salvo, no sos cristiano. Porque para Jesús un discípulo era uno que se niega a sí mismo. Al negarse a sí mismo toma su cruz. No sé, cada uno tiene su diferente cruz, toma su cruz y sigue a Cristo. Pero yo no estoy de acuerdo, Señor, que vayas para allá. No te pregunto si estás de acuerdo. Vos querés ser un discípulo, me tenés que seguir a mí. Así dice Jesús.
Por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere ganar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Hermanos, esto es archiconocido, pero hay que predicarlo domingo por domingo. Si fuera posible, hacer un cartel. Nosotros tenemos ahí en la congregación de San Miguel, tenemos banners, y estas cosas las ponemos y las tenemos en las paredes para verlas continuamente. Y muchas veces hacemos el ejercicio de que el encuentro, las 2 o 3 horas, es primer banner, ¿qué es un discípulo? Segundo banner, ¿quién es Jesús? Tercer banner, ¿cuál es el propósito eterno? No hacemos más que eso, porque la verdad que no nos interesa avanzar en muchos mensajes y muchos temas. Nos interesa conocer bien estos temas. Y para Jesús un discípulo es uno que se niega a sí mismo. Y para Jesús un discípulo es uno que pone en segundo lugar o que aborrece padre, madre, esposa, esposo, hijo y aún también su propia vida. Lo dice Jesús en Lucas 14, 26 y 27. Si alguno quiere venir, dice, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece, si no pone en segundo lugar a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero no quiere decir, no quiere ser mi discípulo, no puede ser del grupo más íntimo de los que están conmigo. Quiere decir, no puede ser salvo, no puede ser formado a la imagen de Cristo. La salvación no lo puede alcanzar, porque necesita que la roca que va a ser esculpida a la imagen de Cristo sea y esté disponible para hacer ese trabajo en su vida. Ustedes se imaginan un escultor que va a golpear el mármol y el mármol se le corre y lo quiere golpear. No sé, yo agarro el mármol y todo y lo quiero de vuelta al banco. Yo quiero esculpir. Dios quiere hacer algo en tu vida y no puede. ¿Saben por qué no puede? No, porque mi mamá. No, porque cumple años mi nena. No, porque ¿qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo? Mirá, lo siento mucho por tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu tía, tu abuela. Jesús avisó con tiempo. Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo. Y eso incluye, ponga en segundo lugar todo otro amor que no sea el amor de Cristo. Y por último, en Lucas 14:33, Jesús marca, digamos, aclarando, níguese a sí mismo, renuncie a todo lo que posee. El que no renuncia, dice Jesús, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el Evangelio del Reino es así de radical. La salvación es así, como estoy diciendo, como Jesús enseñó, determinante. No hay dos puertas, no hay dos caminos, no hay dos formas de ser salvos. Hay una sola puerta, hay un solo camino y hay una sola forma, siendo discípulo de Jesús, negándose a sí mismo, tomando la cruz, siguiéndole, dispuesto a perder su vida, poniendo en segundo lugar todo otro amor y renunciando a todo lo que posee. Muchas de estas cosas, como no estamos dispuestos a cumplirlas, han trabado nuestra vida cristiana. Muchas de estas cosas que Jesús nos pide de entrada para que entremos a su reino, nos tiene a todos nosotros, y me incluyo porque yo tuve que revisar mucho de esto, nos tienen paralizados en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Por no sacar del medio lo que nos molesta, lo que está frente a nosotros y que lo queremos tanto que no nos deja avanzar, estamos frenados. La iglesia en general está frenada en el proceso de ser transformados a la imagen de Cristo. Miren, hace unos años atrás, quizás 5 o 6 años atrás, yo venía escuchando en la radio
Después de eso al mes se me rompió la radio y hace 5 años que estoy en el auto sin radio. Y ustedes no saben la bendición que es estar sin radio en el auto. Porque uno se dedica a orar y a repetir versículos. Antes tenía que escuchar al periodista que estaba hablando ahí. Pero justo estaba escuchando a un periodista y contó una historia secular, nada que ver, no era un periodista cristiano, nada. Espero que nadie se desmaye, ¿no? Pero yo ni escucho radio cristiana y pido, por favor, que no escuchen radio cristiana, porque es una confusión. A veces aparece un pastor enseñando que hay que ser blanco y el próximo dice que hay que ser gris. Pero venía escuchando un programa secular y este hombre cuenta esta historia. Y cuando yo escuché esta historia dije, esto es el Evangelio del Reino. Este hombre no lo sabe, pero este es el problema de la iglesia ahora. Y él cuenta de un monasterio en el Tíbet. Vieron que no sé qué son, budistas o qué, hay monasterios ahí en las montañas. Un monasterio en el Tíbet donde había unos 30 monjes que hacen su entrenamiento físico y su meditación y todo lo demás. Y cuenta que era muy conocido ese monasterio, era muy famoso porque era milenario, tenía más de 4.000 años o 3.000 años, y el ícono, lo que lo caracterizaba, era un jarrón, existe esa palabra acá, jarrón, de la dinastía Ming, un jarrón chino, de un valor incalculable, no solamente monetariamente, sino sentimentalmente, lo que representaba para el monasterio. Y a la entrada ahí estaba muy bien guardado ese jarrón que todo el mundo admiraba y que sacaban fotos, y que era un ícono del monasterio. Y ahí estaban los 30 monjes con el principal que los estaba adiestrando, y él tenía un ayudante, un segundo. Y se muere el ayudante, el segundo. Y el principal decide, entre los 30, decide nombrar un asistente, un segundo. Entonces los reúne en una sala, hace una rueda, así como se ponen ellos. Yo nunca pude sentarme así como hacen ellos, pero se hicieron una rueda así, y él les dijo, voy a proponerles algo, y el que lo resuelva, ese va a ser mi segundo. Bueno, todos estaban interesados en ser el segundo y en saber cuál era la propuesta que él le hacía. Y apareció con el jarrón, un jarrón que hacía años y años, quizás miles de años, nadie tocaba. Y puso una mesa ratón ahí en medio del círculo, y puso el jarrón, ese jarrón valiosísimo, de la dinastía Ming, valía millones de dólares. Todo el mundo ya se sorprendió solamente de que lo sacaran del lugar y lo pusieran ahí. Y cuando lo pone les dice a los monjes, este es el problema, resuélvanlo. Y se va. Y se va ahí a un costado a mirar, y ahí están los 30 monjes. Este es el problema, resuélvanlo. ¿Cuál es el problema? Y ahí estaban todos pensando, meditando, y pasó media hora, y pasaron 45 minutos, y pasó una hora, y estaban todos diciendo, este es el problema, resuélvalo. Uno de los monjes se levantó, se acercó al jarrón. ¿Me está filmando? Se acercó al jarrón, dio vuelta, lo miró, lo admiró, lo acarició con amor, con cariño, porque era algo tan amado, tan reconocido por ellos. Y después dio un paso para atrás y hizo ¡bum!, una patada, y lo hizo añico al jarrón. Como yo estoy por romper algo acá atrás, no sé qué. Para ustedes que no vieron la patada, ¡bum!, añico el jarrón. Todos quedaron atónitos de lo que acababan de ver, no lo podían creer. Y el principal del monasterio dijo, este va a ser mi segundo.
porque no importa cuánto amemos, cuán valioso signifique el problema, hay que sacarlo del medio para poder avanzar. Y yo escuché esto y dije, este es el Evangelio del Reino. Hermano, no importa cuánto amás a tu mamá y a tu papá, a tu tío, a tu abuelo, a tu hijo, a tu hijo. No importa cuánto te amás a vos mismo. No me vengas a decir que te costó el título 10 años de quemarte las pestañas. No me vengas a hablar de que la casa y el coche que la tenés fue un esfuerzo enorme y que lo querés cuidar. No me vengas a decir ninguna de esas cosas. Tenés que negarte a vos mismo. Tenés un jarrón delante tuyo que no te deja avanzar porque lo amás más que a Cristo. Y lo estás cuidando, y lo estás acariciando. Y es el verdadero problema, que no te deja ser formado a la imagen de Cristo. Y no te lo pasás besando, te lo pasás admirando, y no te das cuenta que ese jarrón chino que cuidás y que amás con tanta misericordia es justamente tu peor enemigo. Que lo que tenés que hacer y solucionar el problema es darle una patada bien dada y sacártelo de encima. Deja el trabajo si te maldice, deja la profesión si no sirve para que Cristo sea formado en tu vida. No sé lo que tenés que hacer. Dios te tendrá que decir lo que te corresponde. La pregunta es: ¿cuál es tu jarrón chino? Patealo ya. Patealo ya. Sácatelo de encima. Ese es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino tiene que ser aplicado en nuestra vida para que seamos salvos. Y les voy a decir algo. Esto no es un invento mío. Esto lo hizo Jesús en todo su ministerio. ¿Saben qué le dijo Jesús al joven rico? Así que tenés un jarrón que vos querés tanto, que se llama mucha plata, pegar una patada, rompelo, hacelo anicos, dale todos los pobres y vos seguís. A otro le dijo: ¿cómo es el tema que no me podés seguir? No te entendí. No, ¿sabes qué pasa, Señor? Cuando se muera mi padre, yo te sigo. Así que tenés un jarrón que se llama tu papá, que es el patriarca de toda tu familia. Dale una patada, tenés que romperlo. Dejá que los muertos entierren a sus muertos. Y vos, seguime. Es así de radical el Evangelio del Reino, que nos hace discípulos, que nos permite ser formados a la imagen de Cristo. Estos requisitos que Jesús predicaba no eran antojadizos, eran necesarios. Era el mensaje que producía discípulos, matetes, dispuestos a seguirle y a obedecerle en todo. Y solamente con una condición aceptada así, Jesús podía formar, o Dios puede formar, la imagen de Cristo en nosotros. Hay un error muy común en la iglesia. En la denominación donde yo estaba, este error era muy evidente. Había una escalerita imaginaria, nadie la declaraba, pero era una escalerita. El que recién se convertía era un creyente, ¿no? Yo puedo usar esto, ¿no, Jeremy? ¿Lo ven ahí? ¡Qué bárbaro! El que recién se convertía era un creyente, era alguien que entraba al reino y que bueno, ahí estaba, qué suerte, se bautizó. La persona ni sabía, a la mañana iba a misa, a la tarde iba a la iglesia y bueno, ahí estaba, pero un creyente común. Después de un tiempo asistía a las reuniones, escuchaba, veía la reunión de semana. Era un creyente ya más fiel, era un creyente fiel y subió un escaloncito. Y después hacíamos reuniones, la denominación hacía reuniones donde se hablaba de la consagración y se cantaba un himno después del mensaje. La consagración era: Jesús te está llamando para que te consagres a Él.
era más o menos, traduciéndolo el mensaje, no, dejá de hacer un montón de cosas que están mal, de vivir de cualquier manera, y decidite de ser más fiel a Cristo consagrándote. Y cantábamos un himno que decía: consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Y había un llamado al altar, y la gente pasaba, y especialmente los jóvenes que habían decidido de repente a dejar de ser los sinvergüenza que eran estando en la iglesia, y los padres lloraban porque el nene pasaba a consagrarse. Bueno, el nene tenía 44 años, pasaba a consagrarse y había subido un escalón más, pero después era el colmo del colmo. Un consagrado era nombrado, los hermanos libres no usan la palabra pastor, usan la palabra sobrevedor, que está muy bien usada para la función. Eran misioneros, iban al interior, entonces ya eran discípulos, ya alcanzaron el grado de discípulo. Yo quiero decirles, hermanos, que el reino de los cielos, y que Jesús enseñó que el reino de Dios comienza en este escalón. Todo esto, cartón pintado, no sirve para Dios. Comenzás a estar en el reino de Dios cuando sos un discípulo. Ese es el primer escalón, no el último. Cuando el joven rico le pregunta a Jesús, no le dice: Señor, ¿cómo puedo hacer para ser más fiel? ¿Cómo puedo hacer para ser del círculo de los tuyos? No le pregunta eso, le pregunta la pregunta del millón: ¿cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo: si querés ser salvo, tenés que ser un discípulo. Y para ser un discípulo tenés que aceptar las condiciones de un discípulo. Y hermanos, nosotros tenemos que entender, hoy tenemos que volver a predicar el Evangelio del Reino a la iglesia y entender lo que es ser un discípulo y revisar si estamos aceptando las condiciones de Jesús para ser un discípulo. Jesús nos dejó ejemplo y modelo y nos encargó hacer lo mismo. Él hizo discípulos, nos encargó que hagamos discípulos. Ellos lo tenían a Él como maestro y se sujetaban a sus enseñanzas. Hubiera sido imposible para Jesús formarlos sin la disposición de ellos de sujetarse a su enseñanza y a lo que Él les mandaba, sin obedecerle. Jesús ejerció su autoridad sobre estos discípulos, especialmente los 12 que atrajo hacia Él, porque Él mismo estaba bajo autoridad. Hoy comenzamos leyendo este pasaje de Juan 6, de Juan 8, yo de mí mismo nada hago, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Jesús estaba absolutamente sujeto al Padre y Él exigía de alguna manera que si alguien quería ser su discípulo, tenía que estar sujeto a Él. Y de todo esto llegamos a esta conclusión, que no hay aprendiz sin un maestro. Si alguien quiere aprender una profesión, necesita que alguien que lo sabe se lo enseñe. Sin maestro no hay aprendiz. Sin discipulador, sin alguien que esté sobre tu vida, sin alguien que pueda aconsejarte, sin alguien que pueda animarte, sin alguien que pueda corregirte, sin alguien que pueda enseñarte la Escritura, no hay discípulo sin discipulador. Sin sujeción no hay discipulado. Si no hay sujeción, no hay discipulado. Muchísimas veces yo he hecho este ejercicio de aconsejar, de decir, y llega a un punto que saben que hay que hacer, hay que sacar la mano. Porque si no hay condición de discípulo, ¿cómo haces para enseñar? Si no hay una disposición a aprender, si no hay sujeción. Por eso hay una urgencia para nuestras vidas, cada uno de nosotros, empezando por los pastores, de que tengamos y entendamos que la sujeción no es opcional,
es el primer medio que necesitamos para ser ayudados a ser formados a la imagen de Cristo. Y por supuesto, nadie puede ejercer autoridad, porque sin autoridad, bajo autoridad, no hay autoridad. No puede haber ninguna autoridad. Quiero decirles, ¿esto ya está? Sí. Cuando yo hablé, ¿estaba esto? Sí. Quiero decirles que esto de ser formados a la imagen de Cristo es un proceso continuo. El apóstol Pablo lo veía de esta manera: estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que todos nosotros tenemos que ser conscientes de que en un proceso de desarrollo, un estancamiento es un retroceso tremendo. Nadie viene a mi casa, ve a mi hija de 5 años, 20 años después me visita y vuelve a ver a mi hija y tiene 5 años. Y yo lo miro y digo, ah, ya sé, te sorprende porque estuviste hace 20 años y ella tenía 5 años. Y ahora venís y sigue teniendo 5 años, la estatura de 5 años, reacciona, juega, hace todo lo de un chico de 5 años. Y vos esperabas encontrar a una persona de 25. Bueno, pero te tengo que decir algo. No fue para atrás. Siguió, se quedó en 5 años. ¿Quién dice eso? ¿Quién se alegra que en un proceso de crecimiento una persona se estanca y decimos, bueno, por lo menos no fue para atrás? Solamente la iglesia. ¿Cómo está fulano de tal? Bien, bien, de vez en cuando viene. Sí, el otro día estuvo en el grupo familiar y fulano de tal hace 30 años que está en la iglesia. No, si vos sabés que parece que está andando mejor ahora, ¿eh? Está andando mejor. Tendría que ser como Jesús, tendría que ser apóstol. No quiero hablar de función, pero tendría que ser un hombre de fe tremendo. 30 años. Se paró el proceso y nos conformamos. Y nos conformamos con nuestra vida, que esté parado en nuestra vida el proceso. Y nos pregunta cómo estamos y decimos, bien, gracias a Dios. Ahí estoy con los problemas de siempre, los achaques de la vida. Bueno, vos ya sabés, viste que yo heredé el mal carácter de mi abuelo. Y bueno, y la verdad que también tengo que decir que heredé los celos de mi mamá. Conclusión, una mujer de mal carácter con celos. Yo quisiera tenerla a 1 kilómetro de distancia. Y hace 30 años te convertiste y nos dijiste que tu abuelo y tu mal carácter y tus celos. ¿Se dan cuenta, hermano, que hay un drama acá? ¿Y qué pasamos por al lado del drama? Y lo miramos y decimos, uy, mirá cómo está sangrando. Querido, fuiste salvo para ser transformado a la imagen de Cristo. La iglesia, todas las estructuras están a tu disposición para que crezcas, para que cambie tu carácter, para que cambie tu forma de pensar, tu forma de actuar, para que cada vez seas más parecido a Jesús. Y este proceso está detenido, y en todo proceso de crecimiento, un estancamiento es un retroceso o la muerte directamente, o la muerte. Y muchos se van quedando sin fe y no sabemos lo que pasa. Yo te digo lo que pasa. Primero, amás más el jarrón que a Cristo. No estás dispuesto a patear. Segundo, ese jarrón puede ser vos mismo. Te amás más a vos mismo, porque en el fondo, más que el jarrón, nos amamos a nosotros mismos. Tercero, no entendiste para qué fuiste salvo. Dios quiere que seas formado a su imagen. Decimos que un discípulo normal es alguien que aprende, que conoce el contenido, la enseñanza, pero que aprende porque lo vive, porque lo va a practicar, porque quiere hacer lo que se le enseña,
y por supuesto va a enseñar a otros. Estas tres características tienen que estar en la vida de todo discípulo. Aprendemos, vivimos y enseñamos. Y si falta alguno de ellos, estamos también ante un problema. Es un poco tarde, no puedo explayarme en esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Por fin, quiero ir terminando diciendo 3 preguntas importantes. Es una autoevaluación. Miren, la última vez que hablé sobre este tema, que no fue hace mucho, era un grupo de unas 80 personas, ahí mismo en la congregación donde yo estoy ayudando. Y yo pregunté a estas personas, ¿cuántos de los que están aquí ya llegaron a la meta? Ya son como Jesús. Levante su mano. ¿Cuántos son como Jesús? Gracias a Dios nadie levantó la mano. Si alguien levantaba la mano, yo me sentaba y decía, bueno, seguí vos. La segunda pregunta era, nadie levanta la mano. Entonces, ¿reconoces que hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas? Que tenés que producir cambios, que tenés que dejar cosas y que tenés que incorporar otras que te ayuden a ser como Jesús. ¿Cuántos reconocen eso? Todos levantan la mano. Eran 80, no, ustedes no levantan, yo les cuento, a ustedes los hago santos a todos. Aquellos son los sacrílegos. Todos levantamos la mano, yo levanto las 2 manos y un pie. Pero ese no es el drama es la otra. ¿Y cuántos saben cuáles son esos cambios que tienen que hacer en sus vidas? Ya que sabés que tenés que ser como Jesús, y ya que sabés que no sos, y ya que sabés que tenés que hacer cambios, que tenés que sacar o poner cosas, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuántos saben cuáles son? ¿Saben qué? 80 personas, 5 levantaron la mano. Hermanos, aquí les estoy presentando el verdadero drama de la iglesia. Es él. Fuimos salvos para ser formados en la imagen de Cristo. No lo soy, no lo logro. Bueno, ¿querés lograrlo? Sí. ¿Cuáles son los cambios de iglesia? No sé. Pero sí conoce los 12 jugadores del equipo, los 13, no sé cuántos juegan en el fútbol. Sí sabe la novela del otro día. Sí conoce lo que pasa, que un chino mató a una china porque abrió internet al otro día y a los 10 minutos apareció ahí la china sangrando. Querido, por favor, en el nombre de Jesús te pido, toma conciencia de la seriedad de lo que estamos hablando. Necesitamos identificar, miren lo que les digo, yo les propuse a este grupo 2 cosas. Fue en noviembre del año pasado. Para el 2012, 2 cosas que el Espíritu Santo te diga y te muestre. Y esas 2 cosas tenés que trabajar, tenés que pedir ayuda a uno, a otro, a tu coyuntura, a tu líder, al pastor. ¿Cómo hago? Tengo este problema, no me permite avanzar. Y tenés que ser enseñado y tenés que producir cambio. Y cuando termina el 2012, esas 2 cosas están superadas. Como ayer alguien nos habló, no me acuerdo si Carlos o quién, tenés que subir. La vida cristiana es una escalera que voy subiendo. Tenés que subir 2 escalones. Y el año que viene otros 2. Y el año que viene otros 2. Cuando te quieres acordar, llegaste. Sos como Jesús. Pero no es posible que nos pasamos subiendo, bajando, un retiro, algo que nos sucede espiritualmente positivo, subimos 3 escalones. Pero tengo un problema en el trabajo, bajo 4. Pero resulta que me aumentaron el sueldo, al final se resolvió el problema, subo 5. Sí, pero se enfermó mi hijo, bajo 5, bajo 6. Y había una canción que cantábamos cuando yo tenía 5 años, yo en la escuela dominical, y decía, Dios nos manda que subamos más, mirando al mundo bajaremos más. Y cantábamos, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos, subamos, mirando a Cristo cada día más. Hermanos, en el nombre de Jesús, tenés que saber cuántas cosas
o cuáles son las principales cosas que Dios ahora te quiere mostrar que tenés que cambiar en tu vida? Termino contándoles una experiencia personal. Yo estaba en San Luis, en la provincia de San Luis, en Argentina. Después de Mendoza, hacia Buenos Aires, vine a San Luis. La fábrica me había mandado ahí a trabajar. Yo estaba solo, hasta que se empezó a convertir gente y tuvimos un grupito en la casa. Yo estaba solo. Y yo me estaba haciendo el vivo. Y yo sabía que me estaba haciendo el vivo. Cada vez estaba más livianito. Y un día Dios me habló muy fuerte. Yo iba camino al trabajo, iba caminando, porque eran 10 cuadras, y Dios me habló muy fuerte. Y entonces tomé una decisión, porque veía que estaba arrastrando mi vida y la vida de mi familia, de mis hijos. Estábamos solos. Yo ya era pastor en zona norte, pero trabajaba en la fábrica y la fábrica me mandó a San Luis y yo seguía ahí. Por supuesto, ahí no era pastor. Entonces decidí ayunar para buscar a Dios. Y ayuné 5 días, porque yo no trabajaba ni sábado ni domingo. Entonces yo pude ayunar miércoles, jueves y viernes trabajando, y después sábado y domingo estaba descansando. Siempre que ayunamos, y ayunamos mucho, tenemos que tratar de tener tiempo de descanso, de tomar agua y otras cosas más. Y todo terminaba el domingo. Y el día domingo yo le dije a mi esposa: mirá, yo me voy a quedar aquí porque los dormitorios estaban arriba y abajo teníamos el living y un fondo con mucho parque. Yo me quedo en el dormitorio encerrado, no estoy para nadie, no atiendo el teléfono, que los chicos no me molesten. Teníamos 4 chicos, en ese momento eran relativamente chicos. Yo tenía 38 años, 39 años, que los chicos no me molesten, porque yo voy a buscar a Dios y yo no me muevo de aquí hasta que Dios no me hable y me diga qué cosas están mal en mi vida y que yo tengo que cambiar. Así que por favor que los chicos no suban. Si me viene alguien a ver no estoy, si me llama al teléfono. Y yo pensé que cuánto tiempo iba a estar ahí orando y buscando a Dios hasta encontrar que Dios me diga qué pasó. ¿Cuánto tiempo estuve? ¿Cuánto creen que estuve? A ver. Los que saben no digan nada. ¿Cuántas horas les parece que estuve ahí orando, buscando a Dios, con un cuaderno y un lápiz? Te lo voy a decir. 15 minutos y casi me muero. 15 minutos. ¿Saben cómo el Espíritu Santo empezó? Esto. Yo escribía así rápido. Era un dictado. Yo sentía que el Espíritu Santo me estaba mostrando. Llené toda una hoja y yo me levanté y dije: basta, Señor. Y me fui llorando a buscar a mi esposa. Mirá lo que Dios me dice. Estoy un desastre con vos, en mi relación con vos, en el trato. Dios me mostró esto. Mi esposa estaba contentísima. Por fin se convirtió. Y yo descubrí algo, hermanos. Si vos estás interesado en ser formado en la imagen de Cristo, hay alguien que está más interesado que vos. El Espíritu Santo. El Padre, el Hijo. Dios, la vida de su Hijo, para que vos seas transformado. ¿Cómo no va a estar interesado en decirte: busca a Dios con todo tu corazón, agarrá un papel y un lápiz y prepárate, porque Dios te va a decir muy puntualmente, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, dice Romanos 8. Y Dios te va a decir esto y esto. Y después de eso, ¿qué hay que hacer? Tenés que dedicar tu vida a hacer ese cambio. Tenés que romper el jarrón que sea, no importa. Tu meta es llegar a ser como Jesús. Hermanos, quiero decirles que somos herederos de este propósito. Y el apóstol Pablo lo dice así, le pido que lo repitan conmigo. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
sos heredero de esta revelación, según el designio de su voluntad, porque Dios lo quiso. Déjame que te diga, que les proponga a todos, hagamos del propósito eterno de Dios el motivo de nuestra vida y servicio. Amén.